Palomares es una apacible población de la provincia de Almería, muy pequeña y poco conocida. Sin embargo, ostenta un récord hasta ahora imbatible. Es el único lugar habitado de la Tierra, con excepción de Hiroshima y Nagasaki, donde han caído bombas atómicas. Es más, a diferencia de las dos ciudades japonesas, no fue una bomba, sino que fueron cuatro. El 17 de enero de 1966, los habitantes de Palomares descubrieron que la era nuclear literalmente había caído sobre ellos. En plena Guerra Fría, los Estados Unidos realizaban patrullajes con sus bombarderos B-52 cerca de la frontera entre Turquía y la Unión Soviética. Estos aviones estaban equipados con cuatro bombas nucleares del tipo Mark 28, cada una de ellas de 1.1 megatones, es decir, una capacidad destructiva 100 veces mayor que la bomba que cayó sobre Hiroshima. Estos patrullajes eran rutinarios. Los bombarderos despegaban de la base aérea de Goldsboro en Carolina del Norte, Estados Unidos, cruzaban el Atlántico y se reabastecían de combustible en la base aérea de los norteamericanos en Morón, cerca de Sevilla. Luego realizaban vuelo hacia Turquía y al regreso volvían a reabastecerse en España antes de retornar a Norteamérica. Por protocolo de seguridad, los bombarderos que cargaban bombas nucleares no podían pasar la noche fuera de los Estados Unidos. Estas operaciones nunca presentaron ningún problema. Sin embargo, manifestaciones y protestas en España, así como presiones por parte de organizaciones internacionales, ocasionaron que se suspendiera el aterrizaje de bombarderos nucleares en territorio español. Por ese motivo, los B-52 se vieron obligados a reabastecerse de combustible en el aire. De este modo, se asignaron aviones nodriza del tipo KC-135 con capacidad de 60.000 litros de gasolina para avión. En aquel invierno de 1966 se estaba adelantando una de esas maniobras de abastecimiento. Mientras los aviones volaban a 9.500 metros sobre la población de Palomares, un fallo en el acoplamiento de la manguera provocó que ésta chocara contra el fuselaje del bombardero. Entonces se produjo una chispa que inflamó el combustible, provocando la explosión del avión tanquero, la cual afectó también al B-52. Los cuatro tripulantes del KC-135 fallecieron al instante, al igual que tres del bombardero. Cinco tripulantes lograron eyectarse. Dos cayeron en tierra y tres en el mar, siendo rescatados estos últimos por pescadores de la zona. Las ojivas de las bombas no estaban armadas y contaban con salvaguardias integradas para evitar una reacción atómica involuntaria. Sin embargo, los dispositivos termonucleares sí contaban con explosivos que rodeaban sus núcleos de plutonio como parte del mecanismo de detonación. En caso de accidente, las bombas contaban con paracaídas diseñados para amortiguar el impacto al aterrizar y evitar la contaminación radiactiva. De hecho, una bomba sin detonar aterrizó sin problemas en el lecho de un río y se recuperó intacta al día siguiente. Desafortunadamente, los paracaídas de dos de las bombas nucleares que caían en picada no se abrieron. Una cayó sobre un campo de cultivo y la otra cerca del cementerio local. Ambas bombas se fragmentaron y dejaron escapar parte del plutonio que contenían, provocando contaminación en un área de 245 hectáreas. Cuando la noticia de que el bombardero había caído con armas nucleares a bordo llegó al mando militar estadounidense, se inició una gran operación. Militares norteamericanos fueron enviados de inmediato a la zona, así como numerosos expertos y científicos provenientes de los Estados Unidos. Más de 700 norteamericanos arribaron a Palomares. Enormes restos humeantes estaban esparcidos por toda la zona. Gran parte del bombardero B-52 en llamas había caído en el patio de una escuela local. Es un pueblo pequeño, pero había gente corriendo en todas direcciones. Pude ver escombros humeantes y algunos incendios, manifestó un campesino de la zona. A pesar de los destrozos, milagrosamente nadie en el pueblo murió. Casi 100 toneladas de escombros en llamas cayeron sobre la población, pero ninguna persona resultó lesionada, agregó el aldeano. Los técnicos recuperaron tres bombas, pero luego de 9 días de intensa búsqueda no habían podido localizar la cuarta. Un pescador que había participado en el rescate de los tripulantes en el mar se disculpó por no haber alcanzado a recoger a otro de ellos cuando cayó al agua. Inmediatamente los expertos entendieron que el supuesto piloto no rescatado era la bomba que faltaba. Se inició una intensa búsqueda en la cual participaron 37 buques y 4 submarinos de la Armada estadounidense.
Entre tanto, comenzó la delicada labor de descontaminación del área que incluyó la remoción de más de 1.400.000 toneladas de tierra contaminada, la cual fue envasada en barriles y transportada hasta los Estados Unidos. Tras 80 días de búsqueda, la última bomba fue localizada por el mini submarino Alvin a 5 millas de la costa y 869 metros de profundidad, pues en esa zona el lecho marino desciende abruptamente varios cientos de metros. La operación le costó a la Fuerza Aérea Norteamericana 80 millones de dólares de la época. Además, aún hoy, casi 60 años después, equipos científicos estadounidenses y españoles continúan periódicamente recogiendo muestras y midiendo los niveles de radiación. También hay zonas que se consideran contaminadas, las cuales están cercadas con vallas metálicas. Obviamente, el ingreso está totalmente prohibido. Dos de las bombas de Palomares se exhiben en el Museo Nacional de Ciencias e Historia Nuclear de Albuquerque, en Nuevo México. Los habitantes de Palomares, que fueron testigos de este singular hecho, pueden afirmar que les cayeron encima 4 bombas atómicas y que vivieron para contarlo. Para HistoriaTube es un privilegio que hayas visto este video. Muchas gracias.